La Biblia es el libro más leído, más traducido y más influyente de la historia. Millones de personas lo consideran la palabra de Dios, la base de su fe, un texto intocable. Sin embargo, la Biblia que conocemos hoy no siempre fue así. Lo que hoy llamamos Sagrada Escritura es el resultado de siglos de debates, concilios, decisiones políticas y religiosas. Y detrás de esa historia hay un misterio. Decenas de libros, evangelios y textos que fueron excluidos, prohibidos o condenados como heréticos. Libros que hablaban de Jesús, de los apóstoles, de visiones del cielo y del infierno, de ángeles caídos y de sabiduría secreta, y que nunca llegaron al canon oficial. Hoy se los conoce como los libros apócrifos, los libros prohibidos de la Biblia. Para entender por qué fueron censurados, debemos viajar a los primeros siglos del cristianismo. En aquel tiempo no existía una sola Biblia. Cada comunidad cristiana tenía sus propios escritos. En Alejandría circulaban textos distintos a los de Roma. En Antioquía se leían otros evangelios, en Etiopía aún más. Había evangelios atribuidos a Tomás, a Felipe, a María Magdalena. Existían libros de revelaciones, como el Apocalipsis de Pedro o el Apocalipsis de Pablo. Había historias de la infancia de Jesús, como el protoevangelio de Santiago, y también textos antiquísimos como el libro de Enoc, que hablaba de ángeles rebeldes y gigantes. Todo ese conjunto de escritos formaba parte de la vida de los primeros cristianos. Pero a medida que la Iglesia fue creciendo, surgió una necesidad: unificar. No podía haber tantas versiones diferentes de la fe. Si cada comunidad leía un evangelio distinto, la doctrina se fragmentaba. Por eso, los obispos y líderes comenzaron a decidir qué libros eran inspirados por Dios y cuáles debían ser rechazados. El proceso fue largo y complejo. Entre los siglos II y IV se discutió intensamente. Algunos libros entraban y salían de las listas. El Apocalipsis de Juan, por ejemplo, fue rechazado en algunos lugares y aceptado en otros. Finalmente, en el Concilio de Nicea del año 325 y en concilios posteriores, se consolidó el canon. Se eligieron los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan como los únicos auténticos. Y decenas de otros textos fueron declarados falsos, heréticos o peligrosos. Uno de los más fascinantes es el Evangelio de Tomás. Descubierto en 1945 en Nag Hammadi, Egipto, contiene 114 frases atribuidas a Jesús. A diferencia de los evangelios canónicos, no narra milagros ni la crucifixión. Se centra en enseñanzas secretas, en frases enigmáticas como: «El reino de Dios está dentro de ti y a tu alrededor». Este Jesús parece hablar de un conocimiento interior, de una verdad oculta que cada persona debe descubrir por sí misma. Para la Iglesia, esto era muy peligroso. Si la salvación dependía del conocimiento personal y no de la institución, la autoridad de los obispos quedaba debilitada. Otro texto revelador es el Evangelio de María Magdalena. En él, María aparece como discípula cercana a Jesús, con revelaciones espirituales más profundas que las de Pedro o los otros apóstoles. El texto refleja una tensión clara. Pedro se niega a aceptar la autoridad de una mujer, mientras María transmite enseñanzas secretas. Si este evangelio hubiera sido aceptado, la historia del cristianismo quizá habría sido muy distinta, con un papel mucho más protagónico para las mujeres. También está el libro de Enoc, un escrito judío muy antiguo. Describe cómo un grupo de ángeles, llamados vigilantes, descendió a la tierra, enseñó a los hombres secretos prohibidos, metalurgia, magia, astrología, y se unió a mujeres humanas, engendrando gigantes conocidos como Nefilim. Este libro habla de un mundo poblado de seres intermedios, de visiones celestiales y del juicio de Dios sobre los ángeles caídos. Fue muy popular en los primeros siglos y hasta citado en la carta de Judas del Nuevo Testamento. Sin embargo, fue eliminado porque describía un universo demasiado complejo, lleno de entidades que escapaban al control de la doctrina oficial. El Evangelio de Judas es otro texto sorprendente. Descubierto en los años 70, pero publicado al mundo en 2006, presenta a Judas no como el traidor odiado, sino como el discípulo más cercano a Jesús, aquel que cumplió una misión secreta al entregarlo, permitiendo que se cumpliera el plan divino.
Esta visión alteraba por completo la imagen tradicional de Judas y ponía en duda siglos de enseñanza sobre la traición y el pecado. Otros libros prohibidos incluyen los llamados Evangelios de la Infancia. El protoevangelio de Santiago narra la vida de María antes del nacimiento de Jesús y describe el parto de forma milagrosa, sin dolor. El Evangelio de la Infancia de Tomás muestra a un niño Jesús con poderes extraordinarios, pero también caprichoso, maldice niños que lo ofenden y los mata, aunque luego los revive. Estas imágenes resultaban demasiado incómodas para ser aceptadas. También hubo apocalipsis alternativos. El Apocalipsis de Pedro describe con crudeza las visiones del infierno, donde los pecadores reciben castigos físicos espantosos. El Apocalipsis de Pablo lleva al apóstol en un viaje al cielo y al infierno, relatando escenas que inspiraron siglos más tarde la Divina Comedia de Dante. Estos textos eran muy leídos, pero finalmente quedaron fuera porque daban demasiados detalles que podían contradecir la autoridad de la Iglesia. ¿Por qué la Iglesia prohibió todos estos libros? En parte, por mantener la unidad. Si cada comunidad aceptaba diferentes textos, la fe se fragmentaba. Pero también hubo razones de poder. Algunos libros daban un rol central a las mujeres, otros presentaban a Jesús como un maestro de sabiduría secreta en vez de un salvador sacrificado, otros mostraban visiones demasiado extrañas. Para consolidar una doctrina única, había que silenciar esas voces. Con el tiempo, los textos fueron perseguidos, ocultos o destruidos. Quienes los defendían eran acusados de herejía. Muchos de esos escritos se perdieron para siempre, pero algunos sobrevivieron, escondidos en cuevas, enterrados en ánforas, protegidos en bibliotecas secretas. Y gracias a hallazgos como los manuscritos de Nag Hammadi o los rollos del Mar Muerto, hoy podemos leerlos nuevamente. Los libros prohibidos de la Biblia son un recordatorio de que la historia no es tan lineal como se nos cuenta, que la fe siempre estuvo atravesada por luchas de poder, por decisiones humanas, y que detrás del libro que millones veneran hay muchas páginas que fueron arrancadas. Tal vez nunca sepamos si esos textos eran auténticos o si realmente reflejaban palabras de Jesús. Tal vez fueron inventos de comunidades marginales. Pero su sola existencia nos muestra que hubo otras formas de entender lo divino, otras voces que fueron silenciadas. Y eso nos invita a reflexionar. ¿Cuánto de lo que creemos proviene de la fe y cuánto de decisiones tomadas por concilios hace más de 1500 años? Los libros prohibidos de la Biblia siguen siendo un misterio, una ventana hacia un cristianismo alternativo que nunca llegó a triunfar, pero que aún hoy nos habla desde las sombras de la historia.